Esta sintonía es la banda sonora de la película Gigante, una de las muchas que protagonizó Rod Hudson. Ya saben que nosotros de manera periódica llamamos a Guillermo Balmori para que venga a hablarnos de todas las novedades cinematográficas que se publican en esa editorial. Yo ya no sé cómo definirla porque la palabra maravillosa se queda corta. Muchas gracias. Guillermo. Siempre tan amable y tal. Me refiero a Notorious. Ellos no hacen libros, ellos hacen enciclopedias que además luego nos sirven como guía de consulta y lo más importante, nos enseñan, y en este caso nos enseñan mucho sobre uno de esos personajes que ahora ya, de los que ahora ya no se habla, fíjate, que sin embargo tienen un pasado relacionado con el cine más que memorable. Rod Hudson probablemente haya quedado o haya pasado la historia para ciertas generaciones por ese anuncio de que padecía el SIDA. Tremendo uno de aquello. Los primeros actores, además, que se conoció que tenían esta enfermedad. Fue la época, además, prácticamente en la que Freddie Mercury también... Bueno, es que la época en la que moría la gente de SIDA. Eso claro. Es, en esa época en la que, por desgracia, la enfermedad Se todavía pidieron no se podía manejar. muchísimas vidas. Sí. Berlanga, el hijo de Berlanga también. Ay, Carlos, sí. Carlos. Es que es de todas formas, Guillermo, una generación anterior a la nuestra, ¿verdad? Sí. Todavía estamos ahí... ¿Tú te acuerdas de la noticia de Rod Hudson? Me acuerdo perfectamente. Yo era pequeño, pero me acuerdo que fue una conmoción. Perfectamente. En el año 85 fue, y claro, es que fue la primera personalidad, independientemente de actores, ningún deportista, luego ya Magic Johnson, ¿sabes? Y más gente lo dijo, pero fue la primera personalidad, no solo de actor, sino de cualquier celebrity, que diríamos hoy en día, la primera en declarar que lo tenía, y eso le obligó también aparejado a declarar lo que él nunca quiso declarar. Consiguiendo además un efecto contrario, como contáis vosotros, a lo que él pensaba que iba a ocurrir. Toda la vida acomplejado, toda la vida negando su homosexualidad, y luego ese no querer contar lo que le estaba pasando en cuestión de salud, y pasa todo lo que él nos esperaba. Recibe un apoyo. Es la parte más bonita, ¿no?, de la historia, porque él le aterraba totalmente el que la gente supiera que era homosexual. Bueno, le aterraba a él, porque le habían dicho los productores y el Hollywood de aquella época lo que podría suponer. Claro, en el año 85 ya lo podías decir, pero es que en el año 50 y tantos, cuando... Bueno, lo podías decir con cierta reticencia, pero bueno, que se había abierto bastante, pero vete a los años 50, que es cuando a él le crean la carrera, él se llama Roy Fitzgerald, le cambian precisamente ese nombre, Rock Hudson, porque es muy masculino, ¿no? El Hudson se lo pusieron por el río Hudson, y el rock es como roca, ¿no?, como algo duro, potente. Y entonces él, pues, se le dice eso, una era cualquiera, tu carrera se va a ir al garete si se sabe que eres homosexual. Él incluso, sabes, que se casa con la secretaria de su representante para evitar esto, y él parece ser que intenta incluso que ese matrimonio vaya bien, intenta llevar una vida heterosexual con ella, al final no funciona. Es de esos homosexuales frustrados con su propia existencia. Pero ¿no? él, fíjate, él nunca quiso que se supiera, y él decía, yo vivía feliz así. De hecho, yo recuerdo cuando todo esto, esta noticia en el año 85 se hizo pública, me imagino que en Hollywood mucha gente lo sabría, evidentemente, pero yo recuerdo, por ejemplo, mis padres no se lo imaginaban, no se imagina, porque era como el símbolo de la virilidad, el símbolo, bueno, no tiene que ver porque hay gente muy viril que es homosexual, que dice que esto no tiene nada que ver, pero según los clichés de la época, no podía ser viril y ser homosexual, era un poco el mariquita, ¿no? Lo que se tenía un poco ese concepto, que es absurdo, porque no tiene por qué... claro. O se relacionaba con amaneramiento, ¿no? Claro, que no tiene por qué. Y que es igual de respetable. Claro. ¿Sabes qué pasa? Ahora cuando se habla de que no hay futbolistas o no hay toreros que lo confiesen, ¿pero por qué tienen que contarlo? Bueno, eso sí. O sea, de hecho, fíjate, claro, en el mundo del cine pasa igual, ¿no? Y además, sobre todo si te puede acarrear... Claro, la vida de cada uno, la vida de cada uno es la de cada uno, y cada persona tiene sus circunstancias que ni imaginamos muchas veces. Fíjate, yo incluso ahora que estoy hablando mucho de él, porque ahora es el centenario, ¿no? Bueno, que tienes hoy una charla. Perdóname que te haya interrumpido, perdóname, Guillermo. ¿Tienes una charla hoy? Hoy ponemos Pijama para dos, pero es un ciclo que estamos haciendo en la calle Almansa, Centro José de Espronceda, a las 6:30 de la tarde. Hoy, Pijama para dos, que es una de las películas con Doris Day, y la semana que viene pondremos su juego favorito, que es maravillosa. Pues espérate, que le hemos dado la vuelta al guión así en un segundo, porque Pijama para dos es una de esas delicatessen, podemos decir, ¿verdad? Una de esas películas que no deben ustedes perderse en una tarde de sábado en la que no tengan demasiado claro lo que van a hacer. Por favor, búsquenla y vean a esta pareja en acción. Créame, no aprenderá usted de Webster nada que valga la pena. Pues yo lo encuentro muy interesante, en su manera de opinar como hombre. Además, yo no he visto nunca la clase de lugares que quiere mostrarme. ¿Qué lugares? Pues, me resulta violento decirlo. Doctor, usted sabe que puede decírmelo. ¿Dónde quiere llevarle?
pues, a una especie de sala de fiestas donde se representan revistas de esas tan ligeras. Tan ligeras de ropa. Sí, creo que esa fue la expresión que empleó. Qué bonito doblaje, lo estábamos comentando, ¿verdad?, a micro cerrado, pero nos decías, Guillermo, que en ese proceso de masculinización o de intentar masculinizarse de cara a la galería, llegó incluso a hacer algo con su voz. Sí, le decían que tenía que tener la voz más varonil y entonces al forzarla se le rompió, decía él, una cuerda vocal o algo en la garganta. Y es verdad que tiene, aquí hemos escuchado el doblaje, pero si tú escuchas la versión original es una voz muy sí. así, muy varonil. Sí, bueno, él era varonil por los cuatro costados, es que esto no tiene que ver. De hecho, era él siempre, un señor enorme, además, muy ¿verdad? alto y muy grandes, envergadura. Fue camionero, por ejemplo, en la primera época. Esto no tiene por qué, pero tenemos la idea de los camioneros como hombres rudos que tienen que levantar. Y él incluso, sus gustos, digamos, sobre hombres, también le gustaba ese tipo de hombres. Le gustaba el tipo de hombre rudo, varonil, es lo que a él le gustaba. Lo que sí era, y fíjate, se ve en la portada del libro y se ve en las fotos, bueno, las del libro y cualquier otro, es que era muy buena persona. Tiene una cara de buena persona. Guapísimo, ¿eh? Muy guapo, pero fíjate, a veces dices, los guapos tienen que ser malotes, ¿no? Pues es la idea a veces que se tiene. Pero es que él tenía, fíjate, para la portada del libro, lo hablaba yo con mi socio Enrique, está muy guapo, ¿no? En la portada del libro, guapísimo. Claro, es que es un hombre guapo, pero nos ha costado incluso poder encontrar una foto en la cual no pareciera tan bueno, que tuviera cierto aire incluso de Pánfilo. Sí. Un ceño un poco más fruncido, sí. Porque era tan buena persona que a veces decía, vamos a ponerle un poco más, para que sea un poco más, no sé, como que lo atractivo a veces le ves demasiada cara de bueno, ¿no? Pero esa bondad probablemente también tiene que ver... La quisiera yo para todos mis amigos. Esa bondad también. Claro. Pero tiene que ver con que elegía papeles quizá que le marcasen dentro de ese buenismo, para que no se comentase otra cosa sobre su vida privada. Él ten en cuenta que la Universal es la que llevaba la carrera. En aquella época el actor no pintaba nada. Tenías que hacer lo que quisieras y si no querías, de hecho, te suspendían de empleo y sueldo hasta que hicieras lo que ellos querían. Hoy en día eso se considera una cláusula leonina en un contrato, pero entonces se podía hacer. Eran los esclavos más ricos del mundo, los llamaban. y es verdad. Pero él le marcaron la carrera. Él era el típico actor muy obediente, nunca era rebelde. No era, además, fíjate... Y muy mal actor. Mal actor al principio. Muy mal actor al principio. De hecho, Raoul Walsh, el director Raoul Walsh, compra su contrato y le ve tan guapo que dice, uy, este le quiero yo para... Y se queda él para explotarle él, que es una cosa rara que un director se quede con el contrato, porque dice, este va a ser rompedor. Pero cuando le ve actuar dice, es muy malo, no lo quiero. Y le vende el contrato a la Universal. Luego llegaría a ser, desde mi punto de vista, un muy buen actor, sobre todo de comedia. Estas comedias que hemos visto como Pijama para dos, Confidencias a medianoche. Su juego favorito, que es la que más me gusta a mí, de Howard Hawks también, creo que me parece un muy buen actor. Pero sí, que se va puliendo y se va adaptando. Totalmente, se va puliendo y adaptando, llega a ser muy... Y sobre todo lo que tiene, que para mí es mejor que ser un buen actor, es carisma. Es decir, yo creo que buenos actores cada vez quizá hay más, ¿no? El cine, hay actores que cada vez se preparan más, me refiero, hay muy buenos actores. Pero ser una estrella... Hay estrellas que son muy buenos actores, pero no tiene por qué. Yo prefiero la estrella. Es decir, una estrella es algo que es sobrenatural. Una estrella, Rock Hudson no te lo encuentras por la calle. Sí. Me da igual que sea buen actor o malo. Es que es Rock Hudson, no Greta Garbo o Marlene Dietrich. Una estrella, claro. Como es, solo el cielo lo sabe, de hecho. Efectivamente. Oh, un lugar. Esto lo hace perfecto. ¿Perfecto? ¿Para qué? Para transformarlo en una vivienda. Habría mucho trabajo, pero valdría la pena. Ya tengo una vivienda. Oh, ¿no querrá usted vivir toda la vida en esa habitación? No había pensado en ello. Pero un día u otro tendrá que cambiarse, conocerá a una chica atractiva y... He conocido muchas. Y sigo en mi urna. Esto hoy sería un no en el Tinder, absolutamente. Tú fíjate cómo, vistas a posteriori, todos estos diálogos se han rescatado. Claro, dice, no tengo ninguna novia, no he encontrado todavía ninguna mujer. ¿Y no quiere ninguna? No. Se puede reinterpretar como que él es gay. No es gay el personaje. Hoy lo reinterpretaríamos todo. Claro, por eso que mucha gente reinterpreta todas estas cosas. Esto es una escena de Solo el cielo lo sabe. Él fue uno de los actores fetiche de Douglas Sirk, que era el rey del melodrama. Fíjate que sabio Douglas Sirk, sobre todo el productor Ross Hunter, lo que hizo fue
¿quién es la gente que más va al cine? Hoy pasa lo mismo, las señoras de mediana edad. Y es verdad, tú vas a los cines y casi todas las colas son señoras de mediana edad, casi siempre, a los espectáculos, a las charlas. Son las señoras que más van. Y entonces dijo Ross Hunter, qué poco las cuidamos. Vamos a hacer historias, él hizo varias, una de ellas era esto, vamos a poner a una mujer un poco más madura, no del todo madura, pero que empieza a entrar ya en la madurez, como era Jane Wyman, la que luego fue Angela Channing, pero en la época en la que era más jovencita, y vamos a hacer que se líe o que tenga un romance con un chico más joven y muy guapo, en este caso era Rock Hudson. Claro, todas estas señoras de los cines, además decía, vamos a ponerlo con joyas, con glamour, con buenas casas, todo como un culebrón maravilloso, ¿no? Y tuvo un exitazo tremendo. Lo que queremos vivir eso. Pero el espaldarazo como actor realmente le llega con Gigante, esa es la película que le pone directamente en órbita. Su única nominación al Oscar. Y sí que es verdad que fue un espaldarazo porque siendo él un actor de la Universal y Gigantes de la Warner Bros. Pagaron un dineral por quedarse con él, y cuando una otra casa paga ese dineral por quedarse contigo es cuando ya se te puede considerar que eres una mega estrella, que es lo que fue. Yo me acuerdo de las revistas de quinceañeras, que mi padre tenía alguna, o mi tía, y estaba siempre él, ¿no? Era como la estrella de moda, de gustar mucho a las chicas, a las quinceañeras, pues el ídolo de las carpetas de las niñas cuando iban al colegio, era el típico de eso, y la época de Gigantes es la época en la que él pues tiene ese absoluto éxito. Siento lo que he dicho antes a tus amigos sobre el hombre de las cavernas. Me disculparé con ellos mañana, lo prometo. Eres muy amable. Desde luego has dado un buen espectáculo. Que pueden oírnos. ¿Oírnos? Ya te han oído antes las tonterías que has dicho. Que vivimos como hace 100.000 años. Jordan, estoy arrepentida de haber hablado así. He sido muy poco cortés, lo sé. Nos quedan 2 minutos. ¿Podemos hablar de Ocaso como tal o no? Estamos hablando de un actor que luego ya fue picando series, pequeños papeles. Pues fíjate, Macmillan y señora o esposa, que la recordará mucha gente, fue la primera vez que una estrella de cine, digamos, cobra un dineral por una serie, ¿no? y se vuelca en ella sin que sea algo despectivo, ¿no? Como la vean los demás. Tuvo caso, como todos los actores. Fíjate, hay un detalle terrible para mí, que es cuando estrena la película Estación Polar Cebra. En la premier de esa película empieza a escuchar marica, marica, a gente que grita, y él se queda totalmente bloqueado y nunca más ir a una estrella, a un estreno. Y la decadencia absoluta, si vemos las fotos de él con el SIDA, claro, es que ya era una calavera, ¿no? Sí. Y eso le deja totalmente bloqueado. Pero como decimos, hizo que nos diésemos cuenta, porque has comentado el tema de Magic Johnson. Magic Johnson defendió su hombría, todo lo contrario. Esto ha sido estar con prostitutas. En el caso de Freddie Mercury podemos hablar de la absoluta promiscuidad, estar con todo y coquetear con todo tipo de sustancias, pero en el caso de Rod Hudson es verdad que es una relación, es un tipo el que le pasa la enfermedad, el que le transmite la enfermedad, y fíjate, eso le acompleja. Por cerrar con algo positivo, lo que decíamos, él se va a casa a morir. Les dicen, de hecho, tienes que decir que eres homosexual, porque no puedes decir que tienes SIDA y no eres homosexual, porque en aquella época era sinónimo, y es mejor que acabar con las especulaciones. Les dice, dadle la carnaza que quieren, dice él. Y entonces se va a casa a morir, y cuando llega a casa de Francia, porque fue a París a ver si le podían, con algún experimento, un tratamiento experimental, se encuentra 30.000 cartas. Y dice, en mi vida, ni siquiera en mi época de mayor fama, he recibido estas cartas, todas apoyándole, y de repente la conclusión que saca es, no he dicho esto durante tanto tiempo, y al decirlo es cuanto más amor estoy percibiendo. Pues me parece el broche perfecto para esta biografía que hemos hecho en los últimos minutos de Rod Hudson. Su universo está aquí resumido en este libro, como les digo, de Editorial Notorious. Regalazo ya de cara a las Navidades. Sé que queda mes y medio, pero es que solo queda mes y medio. Así que busquen ustedes este tipo de biografías. De nuevo, enhorabuena, Muchas Guillermo. gracias. Qué maravilla que editéis esto. Y a mí me encanta porque como no son libros que te lees de corrido, claro, son de consulta. Efectivamente, te los vas leyendo poquito a poco y te vas informando poquito a poco. Muchas gracias como siempre, por haber estado con nosotros, y a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que volvemos mañana, estaremos aquí a las 6 en punto, pero que la sintonía de radio no cierra y que tienen también a un clic libertaddigital.com. Pásenlo bien.